Hola a todos. En el tutorial de hoy voy a mostrar cómo hacer una máscara de estilo Mempo como esta, que podríais modificar para hacer el diseño que vosotros quisierais. Espero que os guste. Vamos a comenzar con los patrones. Como siempre, los vais a tener gratuitos en la cajita de descripción. Esta vez, para trasladarlos a la goma eva, deberemos seguir estas instrucciones. Pero lo primero que necesitamos es recortarlos. ¡Listos! Como material para la base de la máscara Mempo recomiendo foam, como siempre. Podríais usar estas piezas cuadradas, más gorditas, que se usan como baldosas blanditas, o hacer como yo, que usaré goma eva de entre 4 o 5 milímetros de grosor y que me sobraba de otros proyectos. Trasladaremos sobre el material escogido las siluetas del patrón, y para ello debemos seguir el código de colores, las guías y los numeritos. No os olvidéis de marcar nada. Voy a usar bolígrafos de colores para que sea más fácil y recordad que hay piezas con un por 2 que debemos marcar dos veces, una del diestro y la otra del revés. Al final terminaremos con un montoncito como este que vamos a tener que recortar siguiendo las instrucciones y con un cúter. En las líneas de color azul se debe doblar el filo de la hoja unos 45 grados, muy aproximado, para darle una pequeña rampa hacia el interior. En el caso del bolígrafo rojo, el ángulo se le tiene que dar de 45 grados aproximadamente, pero hacia el exterior. Esto nos va a ayudar más adelante. Y claro está, deberéis recortar todas las piezas hasta conseguir algo así. Nos toca montar y como no puede ser de otra manera, vamos a usar cola de contacto. Vamos a aplicar una fina capa de cola en las dos superficies a pegar y vamos a esperar que no esté pegajosa al tacto. Ahora, la parte de la nariz la debemos doblar hacia el interior de este modo y también podemos pegar los bordes con el número 2. Aseguraros de hacer coincidir las líneas tan bien como podáis. Voy a cortar con un cúter el sobrante y a pegar el borde que está un poco suelto. Sigamos. Vamos a ir pegando guías y números de forma que coincidan entre ellos. Es bastante fácil de seguir si primero hacemos uno de los perfiles de la máscara y luego el otro. Si como en mi caso alguna esquina no termina de coincidir bien, siempre podéis retirar material y ningún problema. Con los dos perfiles listos por separado, lo único que queda es juntarlos entre ellos. Lo último que haré será añadir la barbilla y listo. He dejado la cola de contacto secar bien durante toda la noche y ahora voy a deformar ligeramente con el calor de un secador o idealmente una decapadora. Vamos a aplicar calor en abundancia para luego doblar ligeramente toda la máscara hacia el interior y que adopte una forma un poco más realista. Podríais dejarlo así, saltaros mi siguiente paso, pero ya sabéis que soy un poco perfeccionista, así que voy a ir a por la Dremel y un par de cabezales. Voy a usar un cabezal para lijar madera y así rebajar todas las uniones que quedan como muy picudas y además redondear los bordes. Cuando termino paso por encima un cabezal de piedra y así suavizar la goma eva y mejorar la textura. Para sellar todo este proceso le doy un poco de calor con el secador de nuevo y ya tendríamos lo que sería la base para la máscara terminada. A continuación comienza el proceso creativo y aquí cada uno puede moverse hacia donde más le guste. Yo busqué varias imágenes de máscaras Mempo por internet y haré una mezcla con lo que más me gustaba de cada una. Pero
Vosotros podríais hacerlo más fácil o incluso más complicado, como queráis. Vale, entonces, ¿qué usaré para todos estos detallitos que dibujé? Pues lo que usé es pasta de secado al aire comprada literalmente en un bazar por menos de $1. Al secar es súper ligera, es como goma, no mancha, es genial. En realidad esto es un juguete para niños, que es como plastilina, pero a mí me funciona estupendo. Empezaré a dar forma lentamente usando las manos y alguna herramienta de modelar, pero os aconsejo trabajar rápido porque seca enseguida y cuesta mucho de darle forma luego. Es que a ver, al final esto no cuesta pues ni $1, creo que me costó 90 céntimos y es un juguete, o sea, nos tenemos que adaptar a él. Como al principio estaba experimentando, terminé la nariz y la dejé secar. Decidí arrancarla con mucho cuidado de la máscara y pegarla con cola de contacto de nuevo porque no me fiaba demasiado de la unión entre la pasta y el foam. Bien, ahora antes de seguir decidí continuar con los dientes. Al principio los marqué en foam de 5 milímetros, pero cambié de opinión y decidí usar el más grueso de las baldosas de puzzle que os enseñé al principio. Las recorté y fuera de cámara usé literalmente la Dremel de nuevo con un cabezal muy finito para darles forma. ¡Voilà! A continuación, más cola de contacto para enganchar esta dentadura al interior de la máscara Mempo y así tenerlo todo asegurado antes de continuar. Más cositas. Voy a usar papel film y cinta de pintor para sacar un patrón a medida de la forma de la mejilla. Podríais usar esta técnica, ¿verdad? Pues para hacerle decoraciones en goma eva de todo tipo, las que quisierais, si no os gusta el tema de usar lo que es la plastilina que seca al aire. Trasladé esta mejilla a un recorte de foam y aquí la tenemos. Nos toca pegarlas usando más cola de contacto. Y para lijar los bordes y arreglar el desnivel, de nuevo la herramienta rotatoria. Pensad que todos estos pasos son opcionales, que vuestra máscara la podríais hacer tal y como os enseño o como os diera la gana, como quisierais. Con el volumen de las mejillas listo, decidí continuar con los colmillos y evidentemente los voy a moldear en esta pasta flexible y los voy a dejar secar toda la noche. Hice 4 en total. Al día siguiente ya pude pegarlos usando cola de contacto y estaba lista para comenzar con los labios. Mientras me veis modelando os explico. Mi intención para esta máscara era darle un toque felino, así que traté de hacer los morros con la idea de una pantera o un tigre, este tipo de boca en la mente, ¿no? De los labios más gruesitos. Aquí le podéis hacer tantas capas o tan pocas como queráis, tantos detalles de nuevo o tan pocos. Usar esta pasta o simplemente foam un poco a vuestra elección partiendo de la base. Algunos detalles los tuve que hacer aparte para que secaran toda la noche y más tarde poder pegarlos con cola de contacto, así que este proceso duró aproximadamente entre 3 o 4 días. Entre que hacía las partes, las dejaba secar, las pegaba, pues tomároslo con calma. La verdad es que aunque fuera un proceso largo, me lo pasé muy bien haciéndola porque todo lo que sea modelar siempre lo disfruto mucho. Y al final, tras todos los detallitos, me quedé contenta con algo como lo que veis ahora. Por fin nos toca pintar. Pero ya sabéis que antes de pintar se debe imprimar la pieza. Podríais usar 3 capas de cola blanca para madera
o como yo, unas 5 de látex vinílico. La imprimación sirve para tapar los poros, endurecer la pieza, que dure más, etc. Así que es un paso necesario. Como veis, con un pincel, fácil, haciendo capas y dejando secar entre ellas. ¡Listo! Ahora ya la tenemos imprimada. Fijaros en lo mucho que brilla. Pero todavía quiero un color uniforme de base y por eso voy a usar pintura en spray de color negro, no importa si es brillo o mate. ¡Voilà! Ahora sí, a por el color. Como siempre, voy a estar usando pinturas acrílicas, una esponjita y pinceles gruesos. Voy a usar la esponja poco cargada de pintura para aplicar a toquecitos ya que me gusta la textura que deja. Además, los recovecos donde la esponja no llegue van a quedar del color negro que tenemos en la base y eso le aportará profundidad y un aspecto pues un poquito más de desgaste. Con este tipo de pintura tan barata se debe aplicar más de una capa, pero eso en realidad es bueno porque podemos decidir dónde hacerlo y que unas zonas queden como más coloridas que otras. Bien, con el rojo ya listo, podemos ir a por los dientes. Voy a usar varias capas de pintura blanca y evidentemente las aplicaré con un pincel y mucho cuidadito. Fueron en total 3 capas, pero en este punto creí que los dientes estaban demasiado blanco lejía, así que le apliqué un amarillo muy suave para dar un poco de textura y profundidad y un poco más de realismo. Mi último paso fue aplicar negro en algunas zonas, pintando en seco, para terminar de darle un efecto desgastado, más sombras, más profundidad. En definitiva, terminar la pieza. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!